Iglesia, bienvenidos a este nuevo tiempo de adoración en el culto de sanidad. Y antes de partir este tiempo de adoración, el tiempo de palabra, quiero invitarte a que vamos a exaltar a aquel que está sentado en el trono. Apocalipsis 4 describe la adoración que hay ahora en el cielo, que los 24 ancianos están cantando santo, 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 así que unámonos a esa adoración que está ocurriendo en este mismo instante y adoremos a aquel que está sentado en el trono. Sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que
Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En este culto de sanidad tenemos el privilegio nuevamente de poder escuchar la palabra del Señor y meditar en torno a un pasaje que Él ha puesto en mi corazón para este día. Así que, como sabemos que esta es palabra de Dios y necesitamos del Señor, necesitamos de que Él ministre en nuestros corazones cuando estemos meditando en ella y buscando en nuestro corazón qué áreas de nuestra vida vamos a poder aplicar. Les invito a que podamos orar delante de Dios. Bendito Señor, te doy gracias en este tiempo que vamos a tener de poder meditar en torno a un tema importante de tu palabra. Y importante en cuanto a la sanidad, porque queremos, Señor, que tú abras nuestros corazones, ilumines nuestro entendimiento para poder aplicar tu palabra a través de tu Espíritu Santo en las áreas que quieres que podamos crecer en entendimiento, en conocimiento y también usar esta palabra para ser liberados de todo tipo de mentiras y de engaños que nos impiden vivir esa plenitud que nos has dado ya en ti, Jesús. Así que gracias te doy y te pido por toda persona que esté escuchando este mensaje, sea creyente o no sea creyente también. Sabemos que esta palabra llega a los corazones de todos los que están abiertos en fe y te pido que en ese sentido tú la uses para tu gloria y también los que la escuchen sean animados, alentados, inclusive sanados o iniciando un proceso de sanidad diferente o continuando lo que tú ya empezaste en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que en este contexto de culto de sanidad voy a compartirles la palabra que está en el libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer, y les voy a leer desde el versículo 15 hasta el 16. Dice así: la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y aquí es el énfasis que quiero hacer, mis hermanos. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Voy a leer nuevamente el 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando empezamos y entendemos la idea de la sanidad, normalmente pensamos en un acto milagroso de Dios, un acto personal e individual de Dios a alguien a quien ha confiado cierta palabra que Dios le ha dado para recibir esa sanidad, recibir ese milagro. Pero cuando pensamos en la sanidad, normalmente no solamente sanidad física o donde ya ocurrió el milagro de la restauración del cuerpo o haber sido librado de la enfermedad, sino también hay sanidades que tienen procesos, sanidades de tipo emocional, sanidades de tipo espiritual. Y aún la física tiene un proceso, y en ese proceso lo que Dios hace normalmente es obrar en el corazón de aquellos quienes está tratando, sus hijos, y también aquellos a quienes está acercando muchas veces los que no creen en Él. Dios está acercándose para llamarlos a su pueblo, para que respondan en fe al Evangelio. Pero cuando pensamos en nosotros como hijos de Dios, hay procesos de sanidad que no se encasillan solamente en lo individual, uno con Dios. Hay procesos de sanidad en los cuales Dios los completa, y aquí es lo que yo quiero dar énfasis según el versículo 16. Dios completa esos procesos de sanidad, de restauración, de liberación, cuando se terminan en comunidad. Dios es el que conoce el corazón de nosotros y trata nuestras vidas en forma individual y permanente, y busca esa transformación constante. Pero muchas veces cuando ciertas áreas de nuestras vidas quedan en lo oculto, donde uno podría decir, no, solo Dios y yo lo sabemos, allá hay un problema. Porque lo que requiere Dios es sacar esos temas a la luz para trabajarlos en relación con su pueblo. Entonces, cuando esta palabra llega a nuestras vidas, entendemos que la sanidad no solo es un proceso que comienza en lo individual
cuando recibimos esa palabra, cuando recibimos esa confrontación de Dios, cuando recibimos algo que Dios nos está diciendo, sino termina también y se completa la sanidad en un proceso comunitario. Fíjate los procesos comunitarios que también existen y la interacción que Dios nos lleva a no solo relacionarnos con Él, sino también relacionarnos los unos con los otros, siendo familia de Él. Dice, por ejemplo, en Romanos, y voy a leer algunas citas bíblicas acá, pero voy a mencionar las citas y ustedes después las podrán buscar con más tiempo para cerciorarse de lo que dice. Romanos 12:5 nos dice que dependemos los unos de los otros como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. También Romanos 12:15 nos dice que lloremos con los que lloran, donde quizás la tendencia a veces nuestra es llorar a solas. Está bien llorar, pero que llorar siempre a solas no es sanador. Por algo estableció el Señor, lloremos con los que lloran. Romanos 15:14 nos dice que nos amonestemos los unos a los otros, que nos instruyamos los unos a los otros, dice otra versión. Cuando a veces queremos solamente esperar de Dios y recibir a solas con Dios. Dios muchas veces no te va a dar una palabra a solas, te la va a dar a través de un hijo suyo, de un hermano tuyo en la fe. Por eso es importante entender que Dios habla a través de la comunidad, Dios habla a través de sus hijos. 1 Corintios 12:25 nos dice que nos preocupemos los unos por los otros. Hay una búsqueda intencional de relacionarnos con un propósito, preocuparnos los unos con los otros. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice que nos animemos los unos a otros y que nos edifiquemos unos a otros. Por ejemplo, Efesios 4:2 dice que nos soportemos los unos a los otros. Y a veces actuamos como si no necesitáramos a nadie. Pero Dios nos está diciendo, sopórtense. ¡Wow! Hebreos 10:24 nos habla de que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. 1 Pedro 4:10 nos dice que nos ministremos unos a otros para que se comparta la generosidad de Dios. Gálatas 6:2 nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y a veces tenemos la tendencia de querer llevarle solamente las cargas a Dios, y está bien. Pero en la dinámica del proceso de interacción, inclusive del proceso de sanidad, de liberación, de sacarnos los hábitos que nos apartan de Dios, de nuestra relación con Él, Dios ocupa a su pueblo. Y ese es el énfasis que en el fondo hace este pasaje que he escogido, donde confesándonos los pecados los unos a los otros, nos vamos librando de esta tendencia individual a mantener las cosas solamente entre Dios y uno, y nada más. Y lo que sucede es que a veces nos engañamos a nosotros mismos, porque puede que nuestras confesiones no sean lo sinceras que debieran ser, no sean lo honestas que deberán ser. Capaz que son más confesiones con Dios de simplemente entregar algo por confesar algo para que nos sintamos constantemente la voz de Dios a ser quizá más honestos. Y en oportunidades, Dios cuando le confesamos ciertas cosas, nos muestra, confiésaselo a un prójimo, confiésaselo a otro, a un hermano o hermana, sabiamente que en humildad uno pueda decirle, necesito contarte esto porque eres una persona de confianza, una persona que tiene un buen testimonio y estoy seguro que Dios está mostrándome esto para que pueda yo terminar mi proceso de sanidad. Esto sobre todo en áreas en las cuales muchas veces podemos mantenerlas ocultas. Dios busca que no solo confesemos a Él, sino también que las saquemos a la luz para confesarlas con otros con el propósito de completar el proceso de restauración, completar el proceso de sanidad. Y en ese sentido debemos alejarnos de esta mentira, que yo les recomiendo un libro que se llama Sanidad es una elección, de Stephen Atterbury, donde él habla, por ejemplo, de este tema, que una gran mentira es que dice, dentro del contexto de la sanidad, lo único que necesito para sanarme es solo Dios y yo.
Solo Dios y yo. Esa es una declaración absoluta que no tiene ningún sustento bíblico. Dije al principio, si bien es cierto que hay sanidades que Dios obra de manera particular y las completa y las cierra, así, la mayoría de las veces cuando hace procesos de sanidad, los termina en comunidad. Por eso la importancia de interactuar los unos a los otros. No tan solo pensar que los pastores, confesarle a los pastores, sino confesarle a los miembros que tú sientas confianza, que veas prudencia, que veas sabiduría. Confesar tus pecados, tus áreas débiles, rendirse cuenta. Es una manera saludable y sana de avanzar en el proceso de ir dejando un pecado o un área que es débil en ti y en mí. Entonces necesitamos del cuerpo de Cristo y eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque cuando confesamos nuestros pecados, entonces puede venir la otra parte que dice, y oren unos por otros. Y oren unos por otros. Parte de un proceso restaurador en una comunidad sana, una comunidad que busca la sanidad, en la gracia de Dios, es orar, es acompañar, es sobrellevar las cargas, es preocuparnos, es estimularnos a las buenas obras y no a lo que estábamos haciendo antes. Es todo este tipo de los unos con los otros, los unos a los otros. Por eso es tan necesario este tiempo, aún en contextos donde no nos estamos viendo de forma regular, muchos con los otros, porque estamos restringidos a lo presencial. Pero el Señor nos estimula que a pesar de eso, hagamos los esfuerzos para ministrarnos unos a otros, en compañía con otros, rendirnos cuentas, formar una comunidad de vulnerabilidad, pero también que esté enfocada en el proceso de la sanidad y de la gracia de Dios actuando en medio nuestro. ¿Por qué alguien tendría que sentirse culpable si confiesa a alguien su pecado? Es sanidad, es sano una comunidad redentora, porque aplica la gracia de Cristo como ha sido aplicada a sus vidas. Dios entrega palabra, Dios entrega dones dentro de su pueblo para que los procesos de crecimiento, de madurez y de restauración y de sanidad y de perdón se den dentro de la familia de Dios. Entonces, el tema es, evitemos muchas veces la tendencia individualista de pensar que yo con Dios y listo, se solucionó el tema. No, yo los animo muchas veces a que quiten esa tendencia a levantar muros, donde podemos inclusive tener cierta relación de actividades con los hermanos en la iglesia, pero nadie sabe lo que nos afecta en el corazón. Y no estoy diciendo que se lo tenga que decir a todo el mundo, estoy diciendo que hay procesos en el corazón de restauración por los pecados o las heridas del pasado que necesitamos de una comunidad sanadora. Y eso implica abrir nuestras vidas y bajar esos muros que a veces podemos levantarlos por la vergüenza, por el que dirán, por no sentirnos aceptados, por pensar que no he llegado al ancho, no he llegado a dar el rango que pienso que tengo que dar en una comunidad. Y miles de otras razones, que puede ser que pienses que tu pecado quizás es tan horrendo, tan vergonzoso, que no tengas el ánimo de querer confesarlo porque sientes que después no te van a amar, que te van a expulsar. Y no, la comunidad de Cristo debe ser una comunidad, mis hermanos, y esto es algo que debemos también tener en cuenta, redentora. Todos acá, como decía un pastor, somos rotos y estamos siendo restaurados, estamos siendo llevados por el camino de la sanidad, pero también con el camino de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que reconocer que a veces levantamos muros, y esos muros no son facilitadores para la hora de una sanidad en una comunidad redentora, donde aplica la gracia de Dios. Así que no solamente el Señor nos sana a nosotros, sino busca sanar a su pueblo. Y tenemos que tener esa búsqueda de quitarnos esas tendencias de muros, como estaba hablando. Jesús mismo necesitó la intencionalidad de relacionarse con otros.
tenía una comunión perfecta con el Padre. Salía a orar y buscaba esa comunión cercana con el Padre a solas, en tiempos donde no había mucha distracción. Y pasaba a veces una noche, pasaba noches enteras en comunión con Él, para apartarse y después continuar en la misión a la cual Dios le había encomendado. Pero también se relacionó con los demás, se relacionó con 12, se relacionó con los niños, decía, dejen que los niños vengan a mí, se relacionó con mujeres que habían sido desechadas, que estaban en soledad, se relacionó con aquellos que estaban en aflicción, en enfermedades y también torturados por demonios, se relacionó con ellos y tenía esa intención él mismo y también buscaba ese apoyo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, uno de los momentos más difíciles de su ministerio. Pidió la ayuda de sus apóstoles, de sus discípulos, a que oraran con él, que velaran con él, y sabía la importancia de aquello. Entonces, la idea es, mis hermanos, necesitamos una comunidad redentora, necesitamos acudir y ser intencionales en las relaciones, porque las relaciones son establecidas también para bendecirnos y sanarnos. Claro, hay que colocar ciertos límites de manera de no caer en relaciones tóxicas o abusivas y uno saber hasta dónde puede dar espacio en una relación, pero las relaciones requieren riesgo, requieren la práctica del amor de Dios, donde sabemos que ahí estamos soportando todo, creyendo todo, amando todo. Y en esa relación de sabiduría también encontramos propósito, podemos encontrar una seguridad que a veces pensamos que tenemos en lo individual y no es así. El aislamiento de las cosas íntimas que debemos ser restaurados no es una seguridad. No porque pensemos que nos apartamos o no se lo contamos a muchos quiere decir que encontramos una seguridad, al contrario, es una falsa seguridad. Necesitamos relacionarnos con el propósito que Dios ha establecido para que sigamos creciendo, sigamos experimentando el amor de Dios, nos sintamos aceptados. Dios muchas veces manifiesta su amor, como dice un libro, con forma de piel. Manifiesta su amor en forma de piel, manifiesta su aceptación a través de la aceptación de otros hermanos en Cristo. Y en ese sentido tenemos que ser intencionales en cuanto a relacionarnos con el propósito también de sanarnos. Así que en esta oportunidad voy a dejar hasta aquí la meditación y voy a preguntarte, ¿hay áreas en tu vida en las cuales mantienes a solas, ocultas donde solo tú y Dios lo saben? Y has caído una y otra vez y te producen heridas y dolor una y otra vez y aún no lo has puesto quizá a la ayuda de un tercero, un hermano en Cristo, de manera de entender que el proceso de sanidad Dios lo quiere realizar con su cuerpo, con su iglesia, con su familia. Te quiero animar a que puedas ser sincero delante de Dios y orar conmigo por este proceso que quizá pueda continuar y no se quede estancado en algo que está atrapado y que no te deja vivir la plenitud que Cristo te ha prometido. Y cuando uno confiesa sus pecados, claramente hay una acción sobrenatural de Dios y de bendición. Fíjate que en Proverbios 28:13, otro versículo conocido, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Y en ese proceso de dejarlo necesitamos muchas veces, yo diría la mayoría de las veces necesitamos el acompañamiento de una comunidad donde nos vamos rindiendo cuentas, vamos orando por nuestras áreas, pedimos consejo, buscamos el aliento, la estimulación a las buenas obras, a cómo el Evangelio nos lleva a un proceso de vivir en libertad y no vivir en culpabilidad, y así vamos siendo restaurados y llenos de la plenitud del Señor. Entonces yo te quiero animar en este tiempo a que puedas tomar en serio que si tu proceso comenzó en lo individual, que termine en la comunidad.
Así que voy a orar por cualquiera que sienta la necesidad de saber que ha levantado muros, que se está escondiendo en la vergüenza o en la culpabilidad y no te deja avanzar. Puedes acudir a una comunidad redentora. Iglesia, seamos hermanos que lleven la gracia redentora del Señor para animar a otros al camino de la restauración, al camino de la liberación, al camino donde acompañamos una persona rota a otra persona rota en este proceso donde Dios se manifiesta con su poder. Así que les invito a orar. Padre Celestial, yo quiero orar en este momento por cualquier persona que esté escuchando este mensaje, cualquiera que le ha llegado este mensaje a su corazón y que está atrapada con algo que solo tú y él o ella conocen y no ha abierto ese camino de completar la restauración, el perdón o la liberación de cualquier área. Quiero orar, Señor, por esa sanidad. Quiero orar para que esos muros sean derribados, esos muros muchas veces que levantan y levantamos para protegernos de la vergüenza, para protegernos de que nos miren o nos rechacen, de que piensen mal de nosotros, Señor. Quiero pedirte que esos muros sean quebrantados, Señor. Esos muros que son simplemente recursos propios para buscar una autorredención que no ocurre. Y que en el absoluto ese de que solo Dios me va a sanar, si yo tengo esa relación solo con Él, no funciona. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga con poder y esta palabra sea también desatada en la comunidad, que entendamos que también los que estamos en la comunidad tenemos un rol para bendecir a otros. No solo podrá venir gente que Dios nos envía que nos bendice, sino también nosotros podemos bendecir a otros en el camino de la restauración, de la liberación y de la sanidad. Así que oro, Señor, por cualquier persona que necesite realmente salir de este círculo vicioso, oculto, secreto, donde sus heridas están no cicatrizadas, donde hay llantos ocultos, donde hay momentos de aflicción, donde hay un ánimo que no se puede levantar, hay una depresión inclusive encubierta, donde hay muchos que se pueden ver a los ojos de los demás, que no pasa nada en sus vidas, pero en su corazón están realmente dañadas. Te pido, Señor, para que esas cosas salgan a la luz, al confiar en tu gracia, al confesar estas cosas con hermanos que practiquen la gracia, no el legalismo, no el juicio, no la condenación, que practiquen la gracia. Y tú, Señor, llevarnos a este proceso redentor de comunidad para completar y sanar nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Oro, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, para que tu Espíritu Santo haga esta obra de sacar a la luz todo lo oculto y llevarlo delante de una comunidad redentora. Ayúdanos como iglesia, Señor, a entender esto, cómo cumplir este propósito de ministrarnos unos a otros el Evangelio y acompañarnos en este proceso de restauración, de liberación, con oración, con palabra y también con el amor de Cristo, sirviéndonos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que esta palabra sea de mucha bendición y de práctica en nuestras vidas. A tus pies estoy para rendir todo lo que soy delante de ti. Recibe mi Señor, mi perfume.
los pies de mi amado. Yo quiero mi vaso, quiero mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quiero mi vaso, quiero mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. Quiero mi vaso, yo quiero mi vaso, quiero mi vaso a tus pies, a los pies de mi